día, profesor, buen día, compañeros. Bueno, el día de hoy mi grupo y yo vamos a exponer dos casos que nos ha tocado, redactar y poder hacer un caso de ansiedad y un caso de TDAH. Los integrantes de este grupo son Casado Prado, Fiorella Alexandra, Col Gabriel Ana Lucía, Herrera Linares, Nicole Alexandra y quienes habla Gutiérrez Márquez Lorelena. Bueno, en el primer caso tenemos el índice, donde lo que vamos a desarrollar es la presentación del caso, la hipótesis diagnóstica, las pruebas utilizadas, los resultados, las conclusiones y la impresión diagnóstica y las recomendaciones. La presentación del caso. Bueno, el nombre le hemos puesto por sus iniciales AFON, la fecha de nacimiento es el 21 de enero del 2011, su lugar de nacimiento es en San Isidro, su edad es de 9 años y 10 meses, el sexo es femenino, su domicilio en La Perla Callao, su religión católica, la ocupación estudiante de tercer grado de primaria, en el Colegio Virgen de la Esperanza. Su estado civil, soltera, lateralidad diestra y posición en la familia 1. Y bueno, hija única. El informante es su madre y bueno, las fechas de evaluación se realizaron el 2, 4 y 5 de noviembre del año 2020. Las examinadoras, bueno, las integrantes del grupo. El motivo de consulta. Por efecto de la práctica del curso de diagnóstico e informe psicológico, se llegó a evaluar a una niña de 9 años de edad que presenta posibles conductas de preocupación excesiva por el tema de la pandemia, provocando en ella una inquietud en los últimos meses del año, originando la falta de sueño y dificultad para concentrarse cuando oye o escucha acerca de estos temas. Antecedentes de importancia. Como estructura familiar, el padre, como abreviatura es LGOE, tiene la edad de 40 años y su grado de instrucción es superior. En tanto la madre, como abreviatura GJNR, tiene 38 años de edad y es superior. Como la abreviatura AFON, es la única hija de la familia Ormeño Narciso, tiene un embarazo programado desde el inicio de su relación. En la gestación no se evidenció ningún tipo de complicaciones. Asimismo, nació a las 40 semanas mediante un parto natural, con un peso de 3,232 gramos y una talla de 49 centímetros. Presenta un buen desarrollo psicomotor del lenguaje y, por último, una buena concentración, que no ha sido del todo favorable. Desde muy pequeña le ha gustado pasar tiempo con sus amigas e ir al cine con ellas y a la vez con sus familiares. Respecto a su sueño, la ha perdido en estos últimos meses debido a su intensa preocupación por el virus mortal tan conocido como el COVID-19, que llega a los inicios de este año a nuestro país. Asimismo, como una área emocional, la madre refiere que Ariana suele ser una niña muy alegre, amable y responsable y sociable. Asimismo, en los últimos meses ha ido viendo un gran cambio en ella respecto a varios aspectos, ya que ella se siente muy extraña a salir a pasear y siente que cada día se aburre más en esa casa, hasta ha perdido el ánimo en ir de vuelta a un parque en diferentes tipos de situaciones. Asimismo, se señala que en esta oportunidad ha ido sintiendo que la menor no tiene muchas ganas de realizar los quehaceres del hogar. Siguiendo con la hipótesis diagnóstica, le paso con mi compañera Nicole Herrera. Bueno, describimos que las áreas aparentemente dañadas son las áreas de personalidad y la social. Es por estas razones que se llegó a identificar que la pequeña Ariana muestra síntomas de un trastorno de ansiedad generalizada, ya que ella presenta una preocupación excesiva en los últimos días. Ya sea, eso ha sido por el tema del COVID que ha llegado a nuestro país a inicios del año. Siguiente. Como observación de la conducta, desde un principio la examinada se mostraba con una buena actitud a poder saludarnos cordialmente, demostrando una participación muy activa durante las evaluaciones. Al realizar la prueba conversamos un poco con ella y preguntamos cómo estaba y qué opinaba acerca de este virus, atacando las vías a las más propensas. En ningún momento se notó ningún tipo de incomodidad. También podemos ver en su rostro una manera muy cabizbaja, con sudoración, sin ganas de seguir continuando con esa conversación. Hipótesis diagnóstica. Perdón, pruebas utilizadas.
La técnica que utilizamos fue una entrevista psicológica y los instrumentos aplicados fueron 5, que fue el test de Raven, el cuestionario CPQ, Levankowski, que es conocido también como el test de evaluación de habilidades cognitivas de solución de problemas interpersonales, el test de Mesquite y la escala de ansiedad infantil Spencer. Todas estas tuvieron una integración por resultados. En el A área continuación, intelectual, Alexandra. En el área intelectual, la evaluada obtiene un coeficiente intelectual identificado por un puntaje de 4, que corresponde al percentil 50. Esto se está ubicando en el rango 3. Esto corresponde que contiene una categoría diagnóstica de término medio. Eso indica, o más que todo, que posee una capacidad intelectual término medio a sus conocimientos y a su vez presenta una gran habilidad por el razonamiento de analogías, comparación de formas, capacidad de abstracción y percepción independiente de los conocimientos adquiridos. Siguiente, por favor. En el área de personalidad, siguiendo con las evaluaciones, se encuentra en un rango, la evaluada obtuvo ciertos rasgos de puntuaciones bajas como reservada y alejadas, mientras que en puntuaciones altas representa ser afectuosa en gran parte del tiempo. Asimismo, la paciente presentó un alto índice de inteligencia, teniendo como contraparte pensamientos concretos, basados en un cuadro emocional poco estable, pero llega a tener casos de un cuadro emocional tranquilo y maduro. También se caracteriza por ser impaciente, exigente y muestra rasgos de hiperactividad. Siguiendo con las descripciones de esta evaluación, contamos que en la siguiente escala tiende a ser dominante, agresiva y obstinada. En ese punto de evaluación presenta un promedio en el cual podemos resaltar que es entusiasta y tiene buenas experiencias, pero a la vez es prudente e incluso se desaprueba, tiende a criticarse a sí misma. En otro campo presenta ser dependiente, sobreprotegida y evita la amenaza física. También es dubitativa, individualista, reprimida y se muestra segura y con gusto por la actividad en grupo. También suele ser sentimental y natural, así como astuta y calculadora en gran parte del tiempo. Finalmente, en el último ítem de esta descripción, tenemos que decir que tiende a ser presionada, sobreexcitada e inquieta, teniendo un balance negativo, en el cual tiende a ser tranquila, pesada y sosegada, debido a lo que tuvimos en los factores del segundo orden como resultado. La evaluada tiene una puntuación baja, suele encontrar la vida gratificante y logra llevar a cabo lo que cree importante. También su puntuación baja extrema indica la motivación ante las áreas difíciles. Continuando con el área social, se utilizó la prueba EVA-COSPI, que dio como resultados que las relaciones interpersonales se obtiene que el evaluado obtuvo un puntaje adecuado en la variable de identificación de suscitación de problemas. Seguidamente, con la descripción de las dificultades, obtuvo un total de respuestas posibles concretas donde depende un nivel inadecuado en ellas. Además de la variable generación de alternativas, obtuvo un puntaje de 6. Esto quiere decir que siempre tiene presente y recurre a una autoridad. Sin embargo, en la variable de anticipación de consecuencias se obtuvo una categoría entre puntaje 5, 1,7 y la numeración también 5, 1,7, donde es un nivel bajo, donde el nivel se concluye que en la variable toma de decisiones obtuvo un puntaje de 3 como respuestas correctas posibles. Es por ello por lo que en esta prueba se llegó a la conclusión que presenta un déficit en las habilidades de descripción de situaciones de problema, generación de alternativas y anticipación de consecuencias. En el área emocional, sin embargo, en las relaciones afectivas, mediante la prueba de Mesquite, la evaluada obtuvo un puntaje de 24 puntos, que se calificó como en el rango de inteligencia emocional elevada, que se determina entre 5 a 25 puntos. Asimismo, Ariana es una persona de cierto nivel o grado de inteligencia emocional. Cabe que reconoce cuando otras personas no se sienten bien, puede leer lenguaje corporal y actuar en consecuencia de cada situación. Y por último, en la área por evaluar, cuando medimos el nivel de ansiedad de la paciente, siguiendo con la escala infantil de Spencer, se obtuvo un puntaje de 68. Esta prueba se divide en 6 rangos, las cuales son un ataque de pánico
y agorafobia obtuvo 13 puntos. En ansiedad por separación tuvo un 9. En fobia social tuvo 12 puntos. En miedo 7 y en trastorno compulsivo obsesivo tiene 11 puntos. Y por último, en la ansiedad generalizada posee 16. Se concluye que la paciente presenta ansiedad generalizada debido a la pandemia, causando en ella cierta preocupación excesiva y desconcentración tanto en sus actividades diarias como escolares. Conclusiones e impresión diagnóstica. Según el DSM-5, en el criterio A, ansiedad y preocupación excesiva que se produce durante más de los que ha estado durante un mínimo de 6 meses. Esta relación con diversos sucesos o actividades como la actividad laboral o escolar. También consideramos que tiene el criterio B, que el individuo no le es fácil controlar la preocupación. Según el CIE-10, en el criterio A, tiene un periodo de al menos 6 meses notable ansiedad, preocupación y sentimiento de depresión en relación a los acontecimientos y problemas de la vida cotidiana. Y en el punto B, por lo menos 4 de una lista de 22 síntomas, al menos un síntoma de 1 al 4, como síntomas autónomos, sudoración, sequedad de la boca y no debida a fármacos o deshidratación. Y síntomas tarocaoabdominales, dolor, malestar en el pecho. También el criterio D, la ansiedad y la preocupación también están asociados en 3 o más de los 6 síntomas siguientes, o al menos algunos síntomas que han estado presentes durante más días de lo que han estado ausentes durante los últimos 6 meses, como la facilidad para fatigarse, dificultad para concentrarse o quedarse con la mente en blanco, irritabilidad y problemas de sueño. Según con el CIE-10, también presenta síntomas relacionados con el estado mental, sensaciones de irrealidad, síntomas generales como el adormecimiento o sensación de hormigueo, síntomas de tensión como la inquietud y dificultad para relajarse. Otros síntomas no especificados como la dificultad para concentrarse debido a la preocupación o ansiedad o dificultad para conciliar el sueño. En el criterio D, la ansiedad y la preocupación o los síntomas físicos causan malestar clínicamente significativos, o a su vez un deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. Como el criterio E, es la alteración que no se puede atribuir en los efectos fisiológicos, o más que todo en algunas sustancias, como la droga o otro medicamento. En el criterio F está la alteración que no se explica mejor por otro trastorno mental. En cambio, en el CIE-10, el trastorno no satisface todos los criterios para trastorno de pánico, trastorno de ansiedad fóbica, trastorno obsesivo-compulsivo o trastorno hipocondriaco. Y en punto D, el criterio de exclusión más frecuente, usado el trastorno que no se debe al trastorno orgánico específico, tales como el hipertiroidismo. Siguiente. Bueno, como diagnóstico diferencial, en el trastorno de ansiedad debido a afección médica, la evaluada que tiene 9 años, es por eso que se descarta una afección médica. Además, posee una buena salud física, no presenta exámenes médicos, por ende se descarta ese trastorno. En el trastorno de ansiedad inducido por sustancia o medicamento, pues la menor no ingiere ningún tipo de sustancias ni suele enfermarse seguidamente. Por eso no debe tomar medicamentos en exceso, solo cuando se enferma levemente. Trastorno de ansiedad social, la paciente no presenta tampoco ninguna situación social próxima o evaluación por parte de terceros. En obsesivo compulsivo, la evaluada no presenta ideas inadecuadas, tampoco pensamientos o actitudes impulsivos o imágenes no deseadas. En el estrés postraumático y trastorno de adaptación, la menor no evidencia ese trastorno debido a que no tiene ningún síntoma traumático. Y en los depresivos bipolares y trastornos psicóticos, no suele ser una persona que presente problemas de bipolaridad o psicóticos, ni episodios depresivos, por ende no se le caracteriza con ese tipo de trastorno. Bueno, ahora en recomendaciones tenemos que podemos iniciar con la terapia cognitivo-conductual con el fin de abordar las soluciones y aprender técnicas para poder lidiar con situaciones estresantes de la vida.
También tenemos que sugerir la terapia de relajación para en sí disminuir los síntomas de la ansiedad, para mejorar la calidad de vida del paciente, e implementar refuerzo psicológico para mejorar las dificultades que presenta actualmente la menor. Bien, continuando con los anexos, fue por vía Zoom, ahí le estamos enseñando algunas evidencias. Continuando con el segundo caso, tiene como índice la presentación del caso, hipótesis diagnóstica, pruebas utilizadas, resultados, conclusiones e impresión diagnóstica y recomendaciones. Continuando con la presentación del caso, los datos de filiación. Como abreviatura está la BAPB, la fecha de nacimiento es el 21/7/2002, lugar de nacimiento es de Lima, edad tiene 18 años, el sexo masculino, el domicilio es cercado de Lima, religión es católico, su ocupación es estudiante, trabajador y producción y mozo, centro de estudios está en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, grado de instrucción en superior y estado civil es soltero. Siguiendo con el motivo de consulta, es por efecto de la práctica del curso de diagnóstico e informe psicológico que se lleva a evaluar a un joven de 18 años de edad, lo cual esto manifiesta tener inconvenientes al momento de prestar atención a sus clases de la universidad mediante vía remota, ya que se distrae con facilidad ante cualquier ruido externo proveniente de la casa, a su vez también de la calle, causando un interés exagerado, ansioso, intranquilo y desesperado en él. Esto ocasiona que tenga conflictos e interrupciones a realizar sus deberes, tomándose más tiempo de lo debido en ellas. Bueno, luego tenemos lo que es los antecedentes relevantes, y como dijo mi compañera, la abreviatura, bueno, lo vamos a llamar BAP, que nació a las 42 semanas mediante cesárea debido a que tuvo que hacer el parto de emergencia, puesto que este se estaba ahorcando con el cordón umbilical. Pesó 3 kilos con 320 y con una talla de 49 centímetros. Asimismo, también presentó un desarrollo psicomotor lento debido a que presentaba hipotonía. Y bueno, el desarrollo del lenguaje totalmente dentro de lo esperado. Respecto al sueño, se evidenció cierta dificultad para dormir solo o quedarse a sí mismo solo en cualquier tipo de situación. La historia educativa de BAP inició a los 3 años de edad, donde se observaron ciertas dificultades en el aprendizaje, como problemas para concentrarse por un periodo largo de tiempo, desarrollando conductas disruptivas en el aula, ocasionando muchas quejas de parte de sus profesores y por lo tanto cambios de escuelas cada año hasta el nivel secundario, donde fue cambiado a un colegio especializado, donde culminó gratificantemente. Con respecto a accidentes durante su infancia, mencionó un juego con vidrios rotos en la ducha mientras se bañaba, lo que esto demuestra que para su edad tenía un juego simbólico y inadecuado totalmente para su edad cronológica que en ese momento presentaba. Anteriormente al proceso de evaluación, se obtuvo datos de consumo de pastillas para el control de su hiperactividad durante su adolescencia, la cual se vio interrumpida por decisión propia del mismo paciente. Bueno, como hipótesis diagnóstica tenemos que es TDAH. Algunos indicadores que nos demuestra esto es la falta de concentración para realizar de manera continua sus actividades. No presta atención a los detalles. No escucha cuando se le habla directamente. Evade tareas que requieren su concentración por mucho tiempo. Hay una fácil distracción ante estímulos externos y de manera frecuente. Actitudes inmaduras y el comportamiento es impulsivo y ansioso. Bueno, ¿esto por qué? Debido a que el paciente evidencia actitudes intranquilas y ansiosas al momento de la entrevista y en las evaluaciones. Esto corrobora nuestra hipótesis diagnóstica que presentamos como TDAH. Las áreas aparentemente afectadas son las áreas cognitiva, conductual y atención. En las pruebas utilizadas que pudimos aplicar fue la escala de inteligencia de Wechsler para adultos, cuarta edición,
bueno, más conocida como el WISE-4, para evaluar el coeficiente intelectual. Otras opciones que teníamos fue el test de Raven. Luego, como segunda prueba, tenemos el test de frases incompletas de Sachs para evaluar la personalidad. Y otra opción fue el Massey. Luego, como tercera prueba, el test de Werther para evaluar las relaciones interpersonales. Y otra opción fue el test de Rocha. Como cuarta prueba, se aplicó el test de dibujo de la familia para evaluar las relaciones afectivas. Y una opción fue el test HTP, es decir, casa, árbol y persona. Luego, como quinta prueba y última, se tomó el Neuropsy, atención y memoria, para evaluar su atención. Y otra opción fue el D2. Bueno, los resultados que tenemos dentro del área intelectual demuestra que en el área de coeficiente intelectual, tuvo como resultado un puntaje de 86, logrando situarse en el nivel del normal lento, teniendo como consideración un intervalo de confianza del 95%, esperando que su desempeño real debería encontrarse en el rango de 80 y 93. De igual forma, se puede percibir que consigue un percentil de 18, es decir, presenta un bajo desempeño a diferencia de otros chicos de su edad. Dentro del área neuropsicológica, arrojó los diferentes resultados por área. En el área de atención y concentración tuvo un nivel promedio. Lenguaje, nocia y memoria, asimismo también tuvo un nivel promedio. En la orientación temporoespacial, un nivel alto. Y en praxia y funciones ejecutivas, un nivel promedio. En el área de personalidad, se evidencia arrepentimiento y un autorreproche por acciones del pasado, el cual se torna con sentimientos de culpa en la actualidad. En ocasiones se torna impaciente e intranquilo, pero debido a su sociabilidad con los demás tiene un alto manejo de asertividad en las relaciones que puede establecer. También se percibe que el examinado ha logrado el desarrollo de su madurez, pero aún falta afianzar la seguridad en sí mismo y la autoconfianza corporal, lo que es ante situaciones de estrés. Por ejemplo, siendo impulsivo. Se evidencia la falta de estrategias de afrontamiento hacia sus problemas. Como dije, totalmente impulsivo, y algo que nos manifestó es que buscaba hacer boxeo para poder descargar todo este tipo de estrés que tenía durante los días. Dentro del área social, arrojó que el instrumento de Werther, el cual aplicamos para evaluar esta área, arrojó los siguientes resultados. Acerca de cómo éste llega a entablar sus relaciones interpersonales, se obtuvo que el evaluado es una persona consciente sobre sus posibilidades y limitaciones. De igual forma, es una persona sociable y abierta para conocer otras personas, es decir, cuenta con la capacidad y facilidad de formar nuevas amistades, buscando siempre de ser líder dentro de su círculo social. Bueno, ahora el área emocional familiar. En esta área tomamos lo que era el test de dibujo de la familia de Corman. Aquí arrojó los siguientes resultados acerca de cómo el evaluado no mostró algún indicativo anormal en cuestión a sus conductas y a la realización de la prueba. Al tener un trazo fuerte del dibujo, indicó pulsaciones poderosas, audacia y violencia. También presenta tendencias regresivas. Expansión vital y fácil extraversión de las tendencias, que es una persona sensible al ambiente, también que muestra sentimientos de inseguridad, ansiedad y conflictos emocionales. Conclusiones. El paciente cumple con los... Conclusiones e impresión diagnóstica. El paciente cumple con los siguientes criterios del DSM-5 mencionados a continuación. Corresponde a un trastorno del desarrollo neurológico, específicamente el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, con presentación predominante con falta de atención, que es el 314-F90, de gravedad leve. Bueno, según los criterios del DSM-5, los que se cumplen son que el trastorno patrón persistente de inatención y hiperactividad y impulsividad, que interfiere con el funcionamiento o el desarrollo que se caracteriza, está la inatención, que tiene que cumplirse 6 o más de los siguientes síntomas durante alrededor de 6 meses, en un grado que no tiene que concordar con el nivel de desarrollo y que afecte directamente a las actividades sociales, académicas y laborales. Que en este caso serían
que puede fallar en la debida atención de los detalles, dificultad para mantener la atención en las tareas, no escuchar la clase o cuando se le habla directamente, no seguir las instrucciones, dificultad para organizar tareas, también con frecuencia evitan iniciar tareas que requieran un esfuerzo mental sostenido, se distrae con facilidad por estímulos externos, en este caso nuestro paciente, como su cuarto está al lado de la calle, se paraba distrayendo cuando le hacíamos la anamnesis. También tenemos varios síntomas de inatención que están presentes en 2 o más contextos, que son la casa y la escuela. Los síntomas de inatención o hiperactivo impulsivos tienen que estar presentes antes de los 12 años. Tienen que haber pruebas claras de que estos síntomas interfieran en el funcionamiento social, académico o laboral, o que reduzcan alguno de los mismos. También tenemos que especificar si en el caso de presentación predominante con falta de atención, tiene que ser 314 F90. Y los leves son cuando hay pocos o ningún síntoma están presente más que los necesarios para el diagnóstico. Y los síntomas solo pueden producir deterioro mínimo de funcionamiento social o laboral. En el diagnóstico diferencial tenemos lo que es el trastorno del espectro de autismo, 299F84. En este caso, los patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades que se manifiestan en 2 o más de los siguientes puntos, actualmente por los antecedentes. En este caso pueden ser ilustrativos, pero no exhaustivos. Están los movimientos, la utilización de objetos, el habla estereotipado o repetidos, por ejemplo, la alineación de los juguetes o el cambio de lugar de los objetos, las frases idiosincrásicas. También están los intereses muy restringidos y fijos que son anormales en sí en cuanto a su intensidad o foco de interés. En este caso puede ser el fuerte apego o preocupación por objetos inusuales, también intereses excesivamente circunscritos o perseverantes. Y por último, estos síntomas causan un deterioro clínicamente significativo en lo que es lo social, lo laboral y otras áreas importantes del funcionamiento habitual. Los resultados relevantes en la Neuropsy, en este caso la atención y concentración, están divididos por actividades. En los dígitos de progresión tuvo un puntaje de 2 de 9, que es un promedio bajo. En cubos de progresión tuvo un puntaje de 5 de 9, que es algo promedio. Igualmente en detección visual de ciertos tuvo un puntaje de 13 de 24, que es promedio. En detección de dígitos total, uno de 5 de 10, que es promedio. Y por último, series sucesivas, que es de 2 de 3, que también es promedio. Bueno, y los procesos que corresponden a esta área se pudo realizar de manera individual y en un ambiente controlado. El paciente tuvo como resultado un desempeño general promedio, reflejando una organización homogénea en diversos aspectos evaluados como sostenida, dividida y selectiva. En pocas palabras, esto quiere decir que el paciente pudo mantener la atención por periodos cortos, pudo seleccionar y enfocar su atención a estímulos o actividades, procesándola y enfocándose en ella. Sin embargo, de forma cualitativa se puede observar en sí la disminución conforme avanza el tiempo y la intensidad de la tarea aumenta. Y como último punto tenemos las recomendaciones. Lo primero sería llevar a cabo sesiones de tutoría para reforzar su aprendizaje. La segunda opción sería solicitar terapias cognitivas conductuales para aprender conductas nuevas y maneras adecuadas de comunicación al momento de expresar sus sentimientos, evitando así los problemas. También podemos aplicar técnicas de relajación para disminuir los síntomas de ansiedad e impulsividad y así mejorar su calidad de vida. Y por último, podemos realizar terapias basadas en la modificación de conducta para reforzar su autocontrol y cambiar actitudes disruptivas. Eso sería todo. Muchas gracias.